Saludos cordiales, jóvenes. Como ya acordamos, yo les voy a grabar un video del tercer ejercicio de la segunda práctica de circuito en serie que les subí a la plataforma de Classroom. Les voy a explicar cómo se resuelve este circuito. Lo único que cambia este circuito de lo que hemos visto anteriormente es que aquí hay que buscar potencia eléctrica. Ya hemos debatido el tema de potencia eléctrica en videoconferencias anteriormente en la parte teórica de la asignatura. Ya sabiendo eso, vemos aquí cuatro triángulos. Este triángulo lo vimos antes en los ejercicios y es el que tiene voltaje, resistencia e intensidad. Como ya sabemos, si queremos buscar voltaje, tapamos la B de voltaje y vemos que nos queda intensidad por resistencia. Por otro lado, si queremos buscar intensidad, la tapamos y vemos que nos queda voltaje por resistencia. Ahora bien, si queremos buscar resistencia, vemos que nos queda voltaje sobre intensidad. Entonces, estos tres triángulos adicionales funcionan de la misma manera. Si queremos buscar potencia y tenemos intensidad y voltaje, tapamos la potencia y vemos que nos queda intensidad por voltaje. Si aquí queremos buscar intensidad y tenemos como datos potencia y resistencia, tapamos la intensidad y vemos que nos queda potencia sobre resistencia. De este lado, si queremos buscar, por ejemplo, voltaje, tapamos la V de voltaje y vemos que nos queda potencia por resistencia. Ahora bien, vemos que tenemos aquí unas pequeñas formulitas. Eso lo hemos visto antes en matemática. ¿Qué significa esta y al cuadrado? Es esta misma y al cuadrado que tenemos aquí. Pero, como ya sabemos, una regla matemática es que nunca podemos buscar una incógnita que esté al cuadrado. Debemos eliminar siempre el cuadrado de la incógnita. Por lo que si queremos buscar intensidad utilizando esta fórmula, debemos eliminar ese cuadrado que tenemos aquí. ¿Cómo lo eliminamos? Bueno, debemos poner la fórmula debemos ponerla buscando la raíz cuadrada. O sea, si queremos eliminar este cuadrado que tenemos aquí, intensidad al cuadrado, no podemos buscar intensidad al cuadrado. Si queremos eliminarla, debemos poner la fórmula que es potencia sobre resistencia. Miren aquí, potencia sobre resistencia. Buscar la raíz cuadrada de esa fórmula. Del mismo modo, aquí en voltaje al cuadrado, si queremos buscar voltaje al cuadrado utilizando esta fórmula de este triángulo, debemos eliminar el cuadrado del voltaje. Eso se elimina de la misma manera que la anterior, poniendo la fórmula a la raíz cuadrada. Mire, potencia por resistencia. Mira aquí, potencia por resistencia. Todo eso buscando la raíz cuadrada para eliminar ese cuadrado. Ahora bien, ¿por qué estaría el cuadrado? Bueno, si queremos buscar potencia, la tachamos y vemos que nos queda voltaje al cuadrado sobre resistencia. Ahí sí podemos utilizar voltaje al cuadrado porque ya sería una variable y tendrá un número, y los números sí se pueden eliminar al cuadrado. Una fórmula no la puedes elevar al cuadrado por un número, sí, por lo que podrías trabajar de forma normal si fuese que tú fueses a buscar potencia o resistencia, porque aquí ya tú vas a cambiar el voltaje por un número. Ya familiarizado con estas fórmulas, con estos triángulos, vamos a proceder a ver el circuito. Bueno, lo primero que tenemos que hacer para resolver un circuito es analizarlo. Ve qué tipo de circuito es. Bueno, comencemos a analizarlo. Vemos que aquí tenemos un componente y que ese componente, si seguimos, vemos que hay otro componente. Y si seguimos, hay otro componente. Y si seguimos por el circuito, vemos que nos encontramos con otro componente que a su vez está conectado por el componente origen, por el primer componente que vimos. Eso quiere decir que es un circuito en serie porque todos sus componentes tienen un solo punto en común y están uno detrás de otro. Entonces, ya sabido que un circuito en serie, sabemos también que los circuitos en serie tienen ciertas características que son de ellos. Entonces, ya sabido que es un circuito en serie,
Vamos a ver qué componente tenemos. Bueno, vemos que tenemos una fuente de corriente. IT, intensidad total, es igual a 3.6 amperes. O sea que la fuente de corriente de este circuito es de 3.6 amperes. Y como ya sabemos, esos 3.6 amperes pasa por todo el circuito, porque la intensidad o corriente en el circuito es la misma en todo el circuito. Eso lo sabemos ya. Si seguimos aquí, vemos que tenemos resistencia 1 es igual a 20 ohmios. O sea que aquí tenemos que buscar voltaje 1 y potencia 1, porque ya tenemos la resistencia 1, nos falta voltaje 1 y resistencia 1. Si seguimos con el circuito, vemos que tenemos potencia 2 es igual a 15 watts. Entonces nos faltaría resistencia 2 y voltaje 2. Siguiendo con el circuito, vemos que tenemos voltaje 3 es igual a 18 voltios. Entonces, si tenemos voltaje 3, nos faltaría potencia 3 y resistencia 3. Ya sabido eso, procedemos a poner todos nuestros datos, lo que ya tenemos y los que nos faltaría por buscar. Bien, ya escrito todos los datos, vamos a proceder con el primer paso del circuito. Bueno, el primer paso que yo utilicé fue buscar todos los voltajes que me hacen falta. Y comencé buscando el voltaje 1. Entonces, vengo aquí a mi triángulo. Primero veo los datos que tengo. Los datos que tengo para poder buscar el voltaje 1 son resistencia 1 e intensidad. Recuerden que la intensidad es la misma en todo el circuito. Entonces tendría los datos resistencia 1, intensidad 1, que será de 3.6 amperes. Entonces, ya tenido esos datos, vamos a ver cuál de estos triángulos vamos a utilizar. ¿Qué triángulo me tiene esos datos para yo buscar voltaje? Bueno, si tengo resistencia, veo aquí cuál tiene resistencia. Bueno, esta tiene resistencia y esta tiene resistencia. Y también tengo intensidad. Tengo el dato de intensidad. Busco aquí cuál tiene intensidad. Bueno, esta tiene intensidad y esta tiene intensidad. Por lo que esta quedaría descartada. Entonces, esta también queda descartada porque tiene intensidad pero no tiene resistencia. Entonces quedan descartadas esta y esta. Me quedarían estas dos. Yo estoy buscando voltaje. Esta no es voltaje que está buscando. Esta sería potencia. Entonces, aquí sí se puede buscar voltaje. En este triángulo yo sí tengo todos los datos que son necesarios para poder buscar el voltaje. Tengo voltaje, tengo intensidad y tengo resistencia. Entonces, como quiero buscar voltaje, tapo por voltaje y me queda que voltaje es igual a intensidad por resistencia. Miren aquí, intensidad por resistencia. Entonces, procedo a escribir mi fórmula, la escribo aquí, voltaje es igual a intensidad por resistencia. Y luego pongo los valores correspondientes. Intensidad es igual a 3.6 amperes, que lo tenemos aquí de la fuente, 3.6 amperes. Entonces la resistencia es igual a 20 ohmios. Tienen que ponerme el signo de ohmios, 20 ohmios, que es este símbolo. Eso nos dará como resultado que voltaje 1 es igual a 72 voltios, que lo vemos aquí. Entonces procedo a buscar ahora voltaje 2. ¿Qué datos yo tengo para poder buscar voltaje 2? Bueno, tengo potencia 2, que es de 15 watts, e intensidad 2, que es de 3.6 amperes. Entonces, ¿qué fórmula yo voy a usar para buscar intensidad 2? Bueno, buscamos una fórmula que tenga esos datos, que tenga potencia, que tenga intensidad y que tenga voltaje. ¿Qué fórmula cumple con esos requisitos? Bueno, vemos la primera, no tiene potencia. Entonces, esta no cumple con los requisitos. Vamos a ver esta. Esta cumple. Pues este es el triángulo que vamos a utilizar. La fórmula sería, si queremos buscar voltaje, voltaje sería igual a potencia sobre intensidad. Miren aquí, potencia sobre intensidad, que sería la fórmula que tenemos aquí. Voltaje es igual a potencia sobre intensidad.
Entonces, la potencia es de 15 watts, que la tenemos aquí arriba, sobre la intensidad que es de 3.6 amperes. Eso nos dará como resultado 4.1 voltios. V2 es igual a 4.1 voltios. Seguimos con nuestro circuito de este lado. Ya que buscamos voltaje 1, voltaje 2, no tenemos que buscar voltaje 3 porque ya lo tenemos. Mírenlo aquí, voltaje 3 es igual a 18 voltios. Ahora tenemos que buscar voltaje total. Como ya sabemos, para buscar voltaje total es la suma de todos los voltajes, que sería voltaje total o VT es igual a 72 voltios más 4.1 voltios más 15 voltios. Eso daría como resultado 94.1 voltios. Seguimos. Ahora que busqué todos los voltajes y el voltaje total, voy a ver qué otro componente puedo buscar. El que yo voy a elegir para buscar ahora es las resistencias. Tengo resistencias, la resistencia 1. Tengo que buscar la resistencia 2 y la resistencia 3 y la resistencia total. Entonces, el proceso para buscar la resistencia 2 es buscar aquí en los triángulos cuál de los triángulos cumple con los datos que tengo para buscar el valor que quiero buscar, en este caso la resistencia. Entonces vemos aquí cuál cumple y escribimos la fórmula de cuál sea el triángulo que cumpla. En este caso sería resistencia 2 es igual a potencia sobre intensidad. Entonces tendríamos como resultados, tendríamos como valores 15 watts, que es potencia 2, y intensidad 2, que es igual a 3.6 amperes al cuadrado. Vemos que intensidad 2 está al cuadrado porque utilizamos esta fórmula que está aquí. Miren que intensidad 2 está al cuadrado. Entonces, elevamos el 3.6 al cuadrado y lo dividimos entre 15 watts y nos dará como resultado 1.15 ohmios. Seguimos buscando resistencia 3. La fórmula que encontramos que es compatible con los datos que tenemos para buscar resistencia 3 es resistencia 3 es igual a voltaje 3 entre intensidad 3. Entonces resistencia 3 es igual a 18 voltios entre 3.1 amperes, que dará como resultado 5 ohmios. Entonces ya tenemos resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Ya podemos buscar resistencia total. Resistencia total será igual a resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3. Entonces sería R total sería igual a 20 más 1.15 más 5. Quedará como resultado 26.15 ohmios. Entonces, chicos, ahora vamos a buscar potencia. Tenemos que buscar potencia 1 porque no la tenemos. Vemos aquí, no tenemos potencia 1 ni tampoco tenemos potencia 3. Solamente tenemos potencia 2. Vamos a proceder a buscar potencias. Entonces, comenzamos con potencia 1. La fórmula para buscar potencia en este caso sería potencia es igual a intensidad por voltaje. Entonces, ¿qué triángulo usamos? Vamos a ver. Potencia es igual, lo tapamos, vamos a utilizar este triángulo porque es el que cumple con los datos que yo tengo. Tengo intensidad, tengo voltaje. Entonces, vamos a utilizar este triángulo. Tapo. Potencia es igual a intensidad por voltaje. Entonces procedo a escribir mi fórmula. Potencia es igual a intensidad por voltaje. Entonces sería 3.6 por 72 voltios, que es el voltaje del parámetro 1 que lo buscamos aquí. Mírenlo aquí. 72 voltios. Voltaje 1 es igual a 72 voltios. Lo utilizamos aquí. 72 voltios. Y nos dará como resultado 259.2 watts. Buscamos potencia 3. Utilizamos la misma fórmula porque tenemos voltaje 3, que lo encontramos anteriormente, que nos lo da el ejercicio, perdón. Y tenemos intensidad 3, que nos la da el ejercicio también en el circuito. Vemos aquí que tenemos
intensidad 3, que es esta misma intensidad, y tenemos voltaje 3. Procedemos a resolver. 3.6 por 18, que es el valor del voltaje 3, nos da como resultado 64.8 watts. Sabemos que la potencia se mide en watts. Siempre tiene que ponerme esa W que significa watt. Para buscar la potencia total, sumamos todas las potencias. Entonces sumamos 259.2 más 15 más 64.8 nos dará como resultado 339 watts, que sería potencia total. Ya ese sería el último paso, jóvenes. Ya buscamos todo lo que se puede buscar en este circuito. Ya tendríamos el circuito resuelto. Entonces eso sería todo, jóvenes. Mucha suerte. Gracias por ver este video.